Mis estimados, nuevamente les saludamos agradeciendo este tiempo que nos brindan de poder llegar hasta sus hogares, en el lugar donde usted se encuentra, si aún va viajando. Esperamos que pueda llegar a casa con bien. Y también le felicitamos por esta oportunidad y dedicación. El tiempo siempre es preciado, es un momento especial cada minuto que transcurre. Por eso le felicitamos por esta determinación de brindarnos la oportunidad de meditar juntos en la palabra de nuestro Dios. Esta noche, en seguimiento a lo que hemos estudiado semanas anteriores, quiero mencionar aspectos de la escatología bíblica. Escatología es un sinónimo de fin, final. Muchas veces el ser humano tiene por ahí dudas, pensamientos, situaciones difíciles y siempre se preocupa por la escatología, tanto que lo ha vuelto relativo. Muchas veces tenemos nuestras propias ideas, nuestras propias corrientes filosóficas, y entonces al hablar del fin, muchos de nosotros tenemos una verdad variable y que depende de. Sin embargo, esta noche quiero compartir con ustedes un segmento de escatología bíblica, es decir, una escatología que no depende de usted, ni de mí, ni de los que nos rodean. Jesús mencionó: santifícanos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. La palabra de Dios no contiene verdades a medias, ni verdades que dependen del punto de vista. Son verdades absolutas. Entonces, si nosotros hablamos de una escatología bíblica, en pocas palabras, la escatología me habla del fin del ser humano y el fin del universo. Quiero ejemplificarlo de la siguiente manera. Si usted toma su Biblia, puede conocer a detalle cómo termina el ser humano. Puede conocer a detalle si habrá o no un fin del universo. Muchas personas diciendo, es que depende de qué punto de vista lo veas, es que depende desde dónde lo analices, tienen multiplicidad de verdades. Sin embargo, las corrientes del pensamiento que dependen de una variabilidad difícilmente llegan a un punto fijo. Cuando hablamos de la escatología bíblica que nos guía a un punto preciso, entonces nosotros podemos saber qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que no puede ocurrir. Por ejemplo, si nosotros hablamos del fin del universo, hace muchísimos años surge una idea de decir, oye, es que un meteorito se desprende y golpea la Tierra y entonces acaba con los dinosaurios y la vida que existía en ese momento. Por lo tanto, debemos tener cuidado porque el fin del mundo es que otro asteroide va a golpear la Tierra. Algunos otros decimos en la actualidad, no, espérate, eso suena bien, pero no es tan cordial. ¿Ya te diste cuenta que hay aliens? ¿Ya te diste cuenta que nos van a invadir los ovnis? Y así podríamos decir muchísimas ideas que se han desprendido en la cabeza del ser humano. Sin embargo, al hablar de la escatología bíblica, vuelvo a repetir, es preciso. Mencionábamos la semana pasada que la profecía nos es dada para hablar Dios a través de un hombre y predecir el futuro. Por ejemplo, Génesis 20 lo mencionábamos, la palabra Naví significa proclamar. La Biblia nos habla de profetas, nos habla de profecía. Esta profecía nos dice lo que ha de ocurrir en un futuro. ¿Será que un meteorito destruirá la Tierra? ¿Será que los aliens nos van a invadir? ¿Será que el ser humano se muere y se va al inframundo? ¿Se va a algún tipo de cielo? ¿Se queda penando? Todo esto la Biblia lo explica claramente. Sin embargo, en toda esta escatología voy a tomar solo un fragmento esta noche y le dejaría de tarea que se dé a esta oportunidad de meditar, analizar, estudiar, investigar para ampliar en conocimiento. Cuando nosotros leemos bíblicamente aspectos de la profecía, debo recordarle, lo mencionábamos anteriormente, pero lo recordamos rápidamente. Un profeta es un enviado de Dios para decirnos qué va a ocurrir en el futuro. Sin embargo, la función se divide en 4 aspectos importantes. Es un repaso. Un profeta siempre da un mensaje para consolar a un pueblo que está sufriendo. Ese Egipto que oprimía al pueblo de Israel
lo trataba peor que a un animalito, necesitaba ayuda. Y entonces las profecías, profetas e incluso patriarcas llegaron para ayudar y consolar en ese dolor. Algunos otros que creían hacer las cosas bien a su manera, tuvieron que recibir a un profeta para recibir orientación. Oye, es que por ahí no estamos yendo correctamente, este es el camino. En algún otro aspecto, bueno, el tercero, es instruir al pueblo. Un profeta debe instruir al pueblo. Cuando leemos la palabra de Dios dice, alza tu voz en cuello y diles en pocas palabras cuáles son sus pecados, cuáles son sus errores. Esa es otra función de un profeta. Y finalmente, la profecía y el profeta también nos sirven para corregir nuestro andar. En pocas palabras, mis estimados, cuando usted lee la profecía bíblica, cuando usted lee la escatología, por eso es que muchas veces perdemos un ser querido y podemos ver un cuadro devastador donde la gente quiere ser enterrada con su ser querido. Un dolor inunda su corazón. Pero cuando leemos la profecía y sabemos que Jesús volverá y levantará a los muertos, tenemos esa consolación. Y así podríamos enlistar muchos ejemplos, pero esta noche, mis estimados, retomando el aspecto anterior, las profecías nos hablan de un suceso importantísimo. Vimos rápidamente el oscurecimiento del sol, la luna que vuelve en sangre, la lluvia de estrellas, terremotos, cómo se cumplieron en un momento preciso de la historia, cómo se han estado repitiendo como señales. Sin embargo, esta noche, mis estimados, la profecía que deseo mencionar es una profecía que nos fue dejada como instrucción en condición del ser humano. Si ya vimos qué sucede con el sol, ya vimos qué sucede con la luna, qué sucede con las estrellas, y entendemos que son señales, ahora vamos a hablar de las señales sociales, de las señales en el ser humano que debemos observar para entender en qué momento de la historia estamos viviendo. Mateo capítulo 24, verso 37 dice, «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Un suceso que ocurrió en el pasado y puede ocurrir nuevamente, bueno, no puede, ocurrirá nuevamente en el presente. En este aspecto, mis estimados, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo puede ser este aspecto, mis estimados? ¿Qué sucedía en los días de Noé? Resulta, mis estimados, que en aquellos días la vida era habitual. La gente se dedicaba al trabajo, a los placeres, no tenían interés por los acontecimientos que estaban ocurriendo en la tierra. Si hiciéramos un paralelismo esta noche, hemos visto estos sucesos de la luna convertida en sangre, el sol no dio su luz, los terremotos, tantas cosas que ocurren. Pero muchas veces el trabajo, los placeres, nuestra vida normal, o no nos deja percibirlos, o los percibimos, pero no nos interesa. La sociedad en los días de Noé eran personas despreocupadas. Tengo dinero, tengo salud, tengo prosperidad, ¿qué puedo necesitar? Otro tipo de personas que existían en aquel momento tenían actividades depravadas y violentas. Basta, mis estimados, con abrir el teléfono celular para ver de sobra actividades de este tipo. Y curiosamente son las más atractivas para muchos de nosotros. En pocas palabras, la gente que vivía en los tiempos de Noé era gente que ignoraba la palabra de Dios en toda su plenitud. La semana tiene 7 días. Podía pasar toda la semana y la gente no abría su Biblia. Obviamente ellos tenían una escritura diferente a la nuestra, pero usted puede entender el mensaje. A la gente no le gustaba que la gobernaran. No le gustaban las reglas. Ellos ponían su propio estilo de vida. Además, el contexto bíblico dice que estas personas tenían una conducta y un vocabulario que era inapropiado en todos los aspectos. Analice usted cómo es nuestra sociedad en estos días.
Y lo peor aún es que este grupo de personas no tenía el mínimo deseo de dejar sus malas acciones. Todo esto que le acabo de mencionar, como en los días de Noé, así vivía la gente. Lo voy a generalizar con una definición. La gente de aquel tiempo vivía con una corrupción moral terrible. Haga usted un análisis. ¿Cómo vive nuestra sociedad actual? La profecía nos es dejada para corregir si es necesario, para que seamos instruidos, o bien para que de alguna manera seamos orientados y consolados en este mundo de maldad. Apocalipsis nos presenta también un mensaje de esperanza. Pero el verso 38 dice, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró al arca. Resulta que entre más se mata la gente, más insensible se vuelve cada persona. Aunque no seamos partícipes de un asesinato, ver tantos asesinatos nos hace insensibles. Y esta violencia es un detonante para la poligamia. Usted puede entonces entender que en los días de Noé había una insensibilidad terrible. Si no se cuidaban a sí mismos, menos iban a cuidar a los otros. Así que si no les importaba matar a otras personas, tampoco les interesaban los sentidos. Con esto, mis estimados, quiero que usted analice que en vez de hacer justicia con los vecinos, cada uno llevaba a cabo sus propios ilícitos. Tenían muchas esposas, lo cual era lo contrario a lo que Dios había dicho. En estos aspectos, el hombre siguió sus propios deseos carnales y cambió la orden de Dios. Cuanto más se multiplicaban los hombres, sus esposas, aumentaba la maldad y también la desdicha. Hoy lo podemos palpar también en nuestra sociedad. Si alguno deseaba, por ejemplo, tomar la esposa de alguien más, el ganado o cualquier cosa que era de su prójimo, no le importaba la justicia ni el derecho. Él iba y lo tomaba. Y podía ser por la fuerza o incluso lo mataba y de esa manera lo hacía. ¿Y qué cree? Todavía dice la Escritura que se regocijaban en ver esos actos de violencia. O sea, ya te lo quité y todavía me haces o me dices algo, te mato y todavía voy a festejar y divertirme de lo que acabo de hacer. Este grupo de personas se complacía en destruir la vida de los animales. Yo no voy a dar detalles, pero en nuestros días hay gozo en ciertas actividades donde se hace sufrir a los animales hasta que se les mata. Algunos más no lo hacían, pero los usaban de alimento. No le pregunto cuál es su dieta, no me pregunte cuál es mi dieta. Pero quiero decirle que esto aumentaba la ferocidad y la violencia y les hacía mirar la sangre de los seres humanos con una indiferencia sorprendente. Tal es así que el verso 39 dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Mis estimados, esta sociedad no se dio cuenta del diluvio que se avecinaba. Sí sabían que ocurriría, pero no les importaba, no prestaban atención. Esta noche quiero recordarle que Jesús va a volver. Muchos lo sabemos, pero no le estamos prestando atención. No es importante. Oseas 4:6 dice, por falta de conocimiento, mi pueblo fue destruido. Un pueblo que no conoce es sinónimo de un pueblo incrédulo. Tarde o temprano la incredulidad va a tocar a su corazón. Así es como se vivía en un legado antediluviano. Apocalipsis 14:7 esta noche nos dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Mis estimados, la profecía me dice que Jesús va a volver y que un juicio se lleva a cabo. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? ¿Vive acaso la sociedad como vivía en los tiempos de Noé? ¿Será que en algún momento mi estilo de vida, las personas con que me rodeo, tienen un estilo de vida semejante a los tiempos de Noé? Mateo 4:17, Jesús mismo empieza a predicar, dice el verso, y a decir, arrepentíos,
porque el reino de Dios se ha acercado. Mis estimados, la profecía me avisa en qué tiempo estoy y qué es lo que ha de venir. Quedan pocos momentos de gracia. Antes del diluvio hubo un aviso. Hubo un predicador llamado Noé que advertía todo lo que iba a venir. Sem, Cam, Jafet y sus 3 esposas, una de cada uno, atendieron ese llamado. Solo 8 personas ingresaron al arca. Cuando vino el diluvio, muchos estaban sorprendidos y se ahogaron. Quiero lanzar esta pregunta, mis estimados, para un análisis personal. Si la profecía me avisa que Jesús viene pronto a través de la naturaleza, a través del cuadro que acabamos de analizar en nuestra sociedad, es un llamado que tenemos. La pregunta es, si Jesús hubiera venido ayer, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Nos hubiésemos ahogado por haber sido sorprendidos? ¿O tenemos la firme convicción de estar dentro del arca? El estilo de vida que vivimos, los hábitos que tenemos, la importancia a la palabra de Dios, a la oración y a compartir, o bien la importancia a nuestras propias actividades, denotan qué tan preparados estamos. Esta noche yo quiero invitarle y decirle, aún hay tiempo. El diluvio no ha llegado. La sociedad puede estar desmoronándose, los cielos, la naturaleza diciéndonos lo que va a ocurrir pronto, pero aún tenemos tiempo. Esta noche queremos invitarle para que usted tome un tiempo para encontrarse con Jesús y estar listo para cuando Él venga. La profecía nos ha sido dejada como una luz. Corrige nuestros pasos, orienta nuestra vida, consuela nuestro dolor. Pero esto no ha de ocurrir si nosotros no nos adentramos al estudio de la palabra de nuestro Dios. Por eso, mis estimados, les agradecemos que nos hayan acompañado y juntamente con ustedes anhelamos y deseamos que podamos consagrar nuestra vida a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.